Muy bien, ahora continuamos con nuestros panelistas. Invitamos entonces a Diana Elvira Martínez, a Juan Pablo El Sous Zavala, a Diana Giraldo, Ámbar Zambrano y Luis Eduardo García Pacheco, quien moderará este espacio. Estamos lejos. Quedamos como alejados, ¿no? Muchas gracias a todos los presentes. Hoy tengo el honor de presidir este panel con mis amigos, colegas sobre el tema del centro histórico. Me presento, mi nombre es Eduardo García Pacheco, soy arquitecto restaurador. Y bueno, estoy aquí en este foro del turismo. Falta a Fernando. Yo creo que en los foros de arquitectura en los que nosotros hacíamos presencia, en algunos momentos antes de pandemia, uno veía algunos especialistas criticando o quejándose de las afectaciones que el turismo podía hacer en los centros históricos, especialmente en las zonas de alto contenido patrimonial. Post pandemia o con la pandemia, los arquitectos nos damos cuenta que era todo lo contrario, que el turismo era necesario para la sostenibilidad del patrimonio arquitectónico. Creo que mis antecesores, Granado y Fernando, han sido muy claros en la importancia de que el turismo sea clave en la articulación de la sostenibilidad de los centros históricos. Y ahí va mi primera pregunta para mis amigos panelistas, y es: ¿cómo ven ustedes el turismo fortaleciendo la revitalización y la sostenibilidad del patrimonio arquitectónico? Creo que estás privilegiado frente a las mujeres, pero bueno, le doy la palabra a mi Diana, porque tengo a mi Diana Ámbar presente. Diana, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Bueno, el turismo realmente puede facilitar el proceso de recuperación, porque el turismo es un sector que invierte y que tiene recursos para poder invertir y hacer inversiones precisamente en los centros históricos. Sabemos que toda recuperación de un inmueble patrimonial cuesta muchísimo más dinero que hacer una obra nueva. Y entonces traten de multiplicar eso por la inversión, el mantenimiento en un centro histórico. Y realmente es muy fuerte la inversión que hay que hacer. Sin embargo, el turismo es un proceso en el cual se genera un ganar-ganar. Gana el promotor turístico que pueda hacer inversiones en recuperación de inmuebles patrimoniales para ponerlos al servicio de turismo, y entonces gana el inmueble patrimonial, pero también gana la comunidad que reside en ese centro histórico, que puede ser partícipe de la derrama económica que ese negocio pueda iniciar en ese lugar, y también pues ganan otros emprendedores locales que se pueden beneficiar de esa derrama. O sea que puede ganar en inversión física y puede ganar en mejoramiento sustancial de la economía del sector y por lo tanto de la calidad de vida. Muchísimas gracias. Jorge. ¿Qué tal? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo vengo de Lima, de la Municipalidad de Lima, y de hecho para nosotros el turismo es una estrategia. ¿Se oye? Bueno, como les decía, yo vengo de Lima, parte de la Municipalidad de Lima, y para nosotros el turismo es una de las estrategias que consideramos necesarias para poder recuperar de manera plena el centro histórico de Lima. Estamos hablando de un centro histórico de Lima que es bastante grande, estamos hablando de 670 monumentos,
1.200 inmuebles de valor monumental, y la mayoría de ellos son inmuebles de propiedad privada. Nosotros como Estado, como gobierno local, como gobierno municipal, invertimos dinero público en obra pública, en obra de infraestructura, pero obviamente tiene que haber una contraparte del sector privado para poder recuperar de manera plena todo el casco histórico. Y justamente el turismo es una de estas oportunidades con la conservación del patrimonio histórico. Y justamente es lo que buscamos potenciar en la medida en que, digamos, desde el punto de vista turístico, nosotros consideramos No. Ahora sí, ¿no? Para no repetir, en el caso de Lima, Lima por mucho tiempo fue considerada básicamente como una zona de paso hacia los destinos turísticos tradicionales del Perú, Cusco, Machu Picchu. Nosotros lo que buscamos es, y es la estrategia en general del Estado peruano, tratar de diversificar la oferta turística, y en el caso concreto de Lima, que haya, digamos, mayor incentivo para que los turistas se queden más tiempo de estrictamente necesario para llegar a Cusco, ¿no? En este momento el tema gastronómico está muy fuerte, pero al mismo tiempo, dentro de esta gran ciudad que es Lima, es una ciudad ahora de 12 millones de habitantes, el centro histórico contiene un conjunto de valores que consideramos que son indispensables para cualquier turista que quiera conocer realmente la ciudad, ¿no? Y el desafío es ese, ¿no? El desafío es proveer de una infraestructura que pueda dar ese servicio al turista y al mismo tiempo signifique el rédito económico a las personas que tienen propiedades en el centro y la recuperación de esos inmuebles, ¿no? Justo como conversábamos ayer, creo que es algo como muchas de nuestras ciudades, muchas veces estos periodos históricos son alquilados o arrendados para comercios, pero las partes superiores de las viviendas, de los inmuebles terminan vacíos, no tienen utilidad, y entonces ahí no estamos hablando de una recuperación integral de un inmueble, el inmueble no está completamente en uso, y lo que no se usa se termina deteriorando, ¿no? Los servicios relacionados con el turismo, el hotel, los restaurantes, permiten realmente recuperar de manera integral un predio y ponerlo al servicio de la comunidad de una manera, digamos, más adecuada en un contexto urbano como el que tenemos, ¿no? Por eso es que en el plan maestro que se aprobó en el año 2019, uno de los ejes estratégicos aúna estos dos criterios, ¿no? Promoción del turismo sostenible y promoción de la inversión privada, como algo absolutamente necesario para que se pueda dar de manera plena una recuperación del centro histórico. Muchas gracias. Diana, la local. Buenos días a todos, bienvenidos a la ciudad del origen, a la ciudad del corazón del mundo. Muchísimas gracias y realmente estamos muy complacidos de tenerlos hoy aquí en la ciudad de Santa Marta, en la ciudad 500 años. Es un honor tener estos centros históricos de lo que tanto hemos hablado y de lo que tanto estamos trabajando para su revitalización, su conservación y el trabajo que estamos realizando de manera conjunta con las comunidades. El turismo obviamente es el pilar y la fuerza motora del Centro Histórico de Santa Marta, pero que también hace parte fundamental esa preservación y esa conservación que debemos de tener en el patrimonio tan importante, y por eso debemos seguir trabajando en esa sostenibilidad de nuestro centro histórico y de nuestros centros históricos especialmente, pero también para brindar esas experiencias que son realmente importantes, de esa apropiación que debemos de tener nosotros los locales con los centros históricos y obviamente ser responsables y empezar también a enseñar a ese turismo que llega a nuestras ciudades a cómo podemos transformar de manera segura, cómo podemos transformar de manera correcta e implementar esa sinergia tan importante de el fortalecimiento turístico de la mano de la preservación y conservación de los centros históricos especialmente. El Centro Histórico de Santa Marta es el corazón de la ciudad. Tenemos una de las mayores potencias, por así decirlo, en materia hotelera, en materia de restaurantes. Ayer que estábamos recorriendo el centro histórico, ustedes se pudieron dar cuenta que nuestro centro histórico es un centro histórico vivo.
Es un centro histórico mixto, obviamente, porque tenemos el comercio, tenemos a los vecinos, tenemos las inversiones privadas y también pues el trabajo que hacen, en este caso, pues los entes gubernamentales, porque también quedan dentro del centro histórico. Entonces todos debemos convivir en ese espacio. Nuestro centro histórico no es tan grande, pero todos convivimos ahí porque ahí es donde inició gran parte pues de esta historia o de este legado, por así decirlo, de esta ciudad. Y que estamos, obviamente, y digo estamos porque todos nos hemos puesto la camiseta en el centro histórico de Santa Marta para mejorarlo en medio de esas situaciones que agravan aún más, porque tenemos problemáticas sociales, tenemos algunas situaciones que agravan de pronto esa buena experiencia que queremos brindar, pero también es esa integración de la que le hablé en el momento cuando iniciamos, de esa integración que hemos hecho con todos. No podemos dejar por fuera absolutamente a nadie, Luis. No podemos dejar y seguir pensando que los centros históricos solamente son un cemento, no, que guardan esa historia y ese patrimonio. El centro histórico es vida, los centros históricos hacen parte sus vecinos, que es el valor más importante, y evitar esa gentrificación que podemos tener cuando se desarrollan estos destinos de esta manera, o destinos turísticos especialmente, que se generan dentro de los centros históricos. Entonces, pues Santa Marta y especialmente su centro está trabajando en eso, en poder tener esa calidad turística, pero que también vaya de la mano de esa sostenibilidad en el desarrollo turístico y ese desarrollo económico, integrando a nuestras poblaciones, a nuestros vendedores, a nuestros artesanos, a nuestros vecinos. Ojo, los vecinos están 100% comprometidos con ese proceso. Tenemos grandes inversionistas, tenemos también empresas de más de 80, 90, 100 años dentro del centro histórico que aún siguen funcionando. Entonces por eso les hablo que el centro histórico de nosotros es una dinámica muy interesante en medio de sus retos, pero que estamos trabajando por esa sostenibilidad, por esa protección y por ese desarrollo económico en marco del plan de turismo que se tiene para la ciudad. Gracias, Diana. Ámbar, para terminar la primera pregunta. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el turismo, cuando es sostenible, es uno de los grandes sectores económicos que permea, que tiene la capacidad de permear y de adentrarse a cada uno de las personas de la comunidad y que forman parte de los centros históricos. Particularmente en el centro histórico de la ciudad de Panamá, nosotros somos el punto más visitado de la ciudad después del canal. Nuestra actividad gira en torno al turismo, a un turismo sostenible. Y de esta manera nosotros hemos podido buscar financiamiento y nosotros de esta manera hemos podido buscar financiamiento y abogar por invertir en infraestructura para ese turismo sostenible. Porque ya sabemos que dentro de nuestro centro histórico es donde vamos a recibir a esa gran mayoría de turistas, a esos visitantes, que al final tenemos que terminar dándole una buena presentación, una buena estadía. Y como les digo, nosotros tenemos más de 32 hoteles dentro del centro histórico de diferentes gamas. Tenemos hoteles de lujo, como tenemos turismo también de hostales. Es importante poder considerar a la población, a los diferentes tipos de turismo que se generan. Tenemos mucho turismo religioso, que también hay que enfocarse a dónde queremos llevar y qué queremos representar con nuestro centro histórico. Con esto puedo decirles que sí, para nosotros el turismo es esencial. Yo creo que como una gran conclusión en esta primera pregunta es que hay un tema de mucha inversión, y no solamente una inversión económica, sino también social, que hace partícipe a que todas las comunidades deben articularse en esa relación de turismo y patrimonio. Pero eso también implica una gestión institucional muy fuerte. Creo que eso es clave en el desarrollo y en colocar al turismo como una función en el desarrollo y la recuperación de los centros históricos. Y aquí iría la segunda pregunta, y es cómo ven ustedes esa gestión institucional y cómo articularíamos esa gestión institucional con la red que han
que hemos conversado ya en el día de hoy y que es importante en el desarrollo de nuestros centros históricos. Si hablamos de gestión, hay muchos modelos de gestión y cada centro histórico pues adopta el que se entiende más se ajusta a sus características, porque todos los centros históricos son diferentes. Aquí tenemos una muestra, por así decirlo, de diferentes modelos de gestión. Hay algunos que pues son público-privados, hay otros que son públicos, otros que son solamente privados, hay algunos modelos de gestión que insertan una entidad nueva por sobre toda la estructura institucional y legal que existe. En el caso particular de la ciudad colonial de Santo Domingo, nosotros digamos que hasta el momento tenemos un modelo de gestión tradicional, basada en lo que es la estructura pues legal e institucional del país y en el caso de la ciudad. Tenemos que destacar la existencia dentro de la alcaldía de la Dirección de Patrimonio y Centro Histórico, que es la que gestiona el centro histórico con participación puntual del Ministerio de Cultura. Sin embargo, me gustaría referirme a una especie de experimento que estamos haciendo en estos momentos, porque no hemos sido capaces de ponernos todos de acuerdo en un modelo de gestión, porque es que hay muchos actores, hay muchos intereses y realmente es difícil. Resulta que en estos momentos, y hablando de turismo, pues nosotros estamos ejecutando una inversión bastante importante de $90 millones, fundamentalmente en infraestructura en el centro histórico. Y por supuesto eso ha generado una gran atracción tanto de turistas como de visitantes locales y nacionales. Sin embargo, pues fue un requisito del Banco Interamericano de Desarrollo que se hiciera pues de manera coordinada entre las tres entidades que tienen incidencia en el centro histórico. ¿Cuáles son? La alcaldía, por supuesto, y los ministerios tanto de cultura como de turismo. Entonces, un poco que este programa nos ha obligado, por así decirlo, a constituir una estructura que tiene dos niveles jerárquicos de participación. Un primer nivel, que es el político, donde participan los dos ministros de Turismo y Cultura y la alcaldesa de la ciudad, y un nivel técnico donde participamos técnicos representantes de las tres instituciones, y ahí es donde se toman las decisiones técnicas sobre cómo se deben ir ejecutando las inversiones, porque ya hay un programa de inversiones que incluye 28 proyectos, en fin, no me voy a referir a eso. Pero el tema es que estamos ensayando esta especie de modelo para la gestión de un programa que podría servir de base para generar un modelo más permanente para gestión o sea, emprendimientos más amplios y posiblemente de la gestión misma de la ciudad. Por supuesto, tiene sus altas y sus bajas, tiene sus conflictos en algunas ocasiones, porque a veces sí es difícil ponerse de acuerdo en el sentido de que el interés de la ciudad, el interés de cultura per se y el interés del turismo, pues hay que saberlo equilibrar, porque en el equilibrio es que está el secreto. Queremos turismo, pero por supuesto queremos un turismo balanceado, equilibrado, que considere de manera especial pues las necesidades también de los residentes. Palabras clave: equilibrio y articulación. Juan, cuéntanos desde Lima la experiencia de ustedes. Bueno, en el caso de Lima, la historia ha sido un poquito accidentada en cuanto a la gobernanza, que de la experiencia propia es un tema crítico para poder viabilizar cualquier intervención que se desarrolle en el Centro Histórico de Lima, ¿no? Yo pertenezco a ProLima, que es un órgano municipal que se crea en el año 94, justo como el órgano encargado de la recuperación del centro histórico luego de que se inscribe como sitio de patrimonio mundial. Y bueno, en estos ya varios años de existencia ha habido una serie de altos y bajos,
porque dependía mucho de los vaivenes políticos y de los vaivenes de los alcaldes del mundo que tanta competencia tenía ProLima. Y de hecho llegó un momento en el cual ProLima básicamente era un órgano consultor más que otra cosa, no ejecutábamos proyectos. Desde el año 2019 ya nosotros nos encargamos directamente de ejecutar proyectos, pero en ese momento, por ejemplo, todavía nosotros no veíamos autorizaciones, que es algo crítico, ¿no? Cuando una persona quiere hacer una inversión, la inversión privada, alguien tiene que autorizar la inversión. Y esa autorización estaba disgregada en varios entes, el Ministerio de Cultura, la Municipalidad Metropolitana de Lima, que es quien administra el centro histórico jurisdiccionalmente, y dentro de la misma municipalidad por varias áreas diferentes. Entonces, obviamente eso desincentiva cualquier inversión, porque ir a tocar varias puertas que a veces ni siquiera coinciden en los mismos criterios, termina ralentizando los procesos. Y es por eso que nosotros consideramos que el tema de gobernanza era básico resolverlo para poder continuar con el camino que empezamos a trazar, ¿no? Por eso se inició con fuerza ante el Congreso una iniciativa legislativa para poder crear una ley especial para el Centro Histórico de Lima, que es la que se aprobó el año pasado y que en buena cuenta fortalece a ProLima como un órgano de gestión del centro histórico que transfiere muchas competencias del Ministerio de Cultura y centraliza todas estas competencias que antes estaban delegadas dentro de la propia municipalidad, dentro de ProLima. ¿Y son privados? Nosotros somos públicos. Ok. Pero el privado tiene que venir a nosotros. Antes el privado, si quería hacer una inversión, por ejemplo, tenía que ir al Ministerio de Cultura, luego tenía que ir al área de autorizaciones urbanas para crear una licencia de edificación, luego al área de licencias de funcionamiento para crear un funcionamiento. Entonces, tocar varias puertas desincentiva. Sí. Ahora la situación es radicalmente diferente y todo lo vemos nosotros. Yo veo licencias en particular y yo creo que les transmito a las personas que vienen con una idea de inversiones. Nosotros estamos ahí desde el principio hasta el final, desde que vienen con la idea y necesitan saber si esa idea es viable en el inmueble que ustedes están pensando que sea viable, hasta el momento en que abren la puerta, se les otorga licencia de funcionamiento y cualquier otro procedimiento adicional. Entonces, obviamente, tener un solo interlocutor institucional es muy importante de cara a que va a hacer una inversión que no estamos hablando, como dice Diana, no estamos hablando de una inversión que va a ser poca, no estamos hablando que inmuebles patrimoniales requieren mucho gasto para poder ser rehabilitados en un uso, como este es un cambio de uso, estamos hablando por generar de vivienda, hay que acondicionarlas al nuevo uso y eso también requiere una inversión, y la inversión requiere seguridad. Y justamente la seguridad, más allá de un tema de incentivos que también se han incorporado a esta ley, requiere la garantía de que la parte del Estado va a facilitar esa inversión, obviamente siempre que se desarrolle en beneficio del centro histórico de la comunidad. Y eso es un poco lo que quiero rescatar, ¿no? Tener una idea de inversión privilegiando tanto la conservación como el medio de la comunidad es esencial para que todas estas iniciativas puedan desarrollarse de manera adecuada. Y nosotros nos encargamos de facilitar eso, garantizando justamente que se desarrollen estas condiciones. Perfecto. Voy a brincar a Ámbar para cerrar con Diana después. El micrófono. ¿Sí? Sí. ¿Sí se escucha? Ok, perfecto. Bueno, nosotros, la oficina del casco antiguo, que es la que yo lidero, del centro histórico, es una oficina gubernamental adscrita al Ministerio de Cultura, pero es una oficina en la cual nosotros tenemos una junta directiva y es una oficina realmente interinstitucional. Nosotros tenemos dentro de nuestra junta directiva al Ministerio de Presidencia, Ministerio de Cultura, Ministerio de Turismo, el municipio de Panamá y asociaciones del casco antiguo. De esta manera nosotros logramos poder tener esa sinergia entre todos los ministerios para trabajar en pro de el centro histórico. Nuestra oficina tiene la ventaja de poder tener un representante de cada una de estos ministerios y poder sentarnos inmediatamente a resolver problemas que surgen del día a día por la gran visita de turistas, del residente. Son
realmente como es un centro histórico vivo como tal, nosotros tenemos residentes, tenemos comerciantes y tenemos también la parte patrimonial y turística. Tenemos que hacer ese enlace para poder dar y brindar la mejor experiencia a toda nuestra comunidad. Mi oficina tiene dos ejes centrales muy fuertes, que es la parte de infraestructura, que vela por el mantenimiento de los monumentos históricos y de la parte común, y tenemos la parte sociocultural, que ahí nosotros nos enfocamos mucho en hacer ese nexo con la comunidad y de poder brindar acciones turísticas, culturales para el visitante. Trabajamos también muy de la mano con la iglesia y con los museos, porque dentro del centro histórico tenemos también una red importante de museos, y todo esto nosotros también lo trabajamos con la red de turoperadores turísticos, con guías de los mismos barrios, y los capacitamos para poder no solamente brindar un tema de sostenibilidad económica y social, sino también para poder expresar lo que se vive dentro del barrio. Nosotros, como ven, tenemos una línea bastante gubernamental, pero logramos trabajar en sinergia con la comunidad. Con la comunidad. Diana. Bueno, la Corporación Centro Histórico es una entidad privada, netamente privada, que nació, realmente somos muy jóvenes, nació en el 2019, de esa necesidad que teníamos de recuperar nuestro centro histórico. Vengo de una familia, hablo puntualmente, venimos de una de las familias más tradicionales de tener empresas dentro del centro. Entonces somos vecinos, hemos vivido, nacimos, vivimos y seguimos conviviendo ahí en todos los aspectos, y tenemos hablamos desde el sentir como vecino, como empresario, y dijimos, algo está sucediendo. Hace 20 años, hace 20 años inició todo el proceso del plan de renovación del centro histórico, que empezó a hablarse mucho, y obviamente en el 2005 fue como ese boom de lo que tenemos actualmente, pero empezó a crecer también de una manera exponencial. Empezamos a tener problemas de la gentrificación, que ha sido como delicada en algunos puntos, como yo los mencionaba ayer, pero que también hemos creado ese sentir entre todos. Por eso te digo, somos un movimiento realmente de empresarios, de comerciantes, con un enfoque social muy importante, porque tenemos involucradas a nuestras asociaciones, que las hemos ayudado a organizarse. Por eso cuando les empecé a hablar de los artesanos, de los músicos, de los vendedores, de nuestras trabajadoras sexuales, de nuestros habitantes de calle, o sea, no podemos dejar por fuera a las poblaciones, y mucho menos a nuestros vecinos, porque simplemente no nos funcionaría esta ecuación para que podamos tener ese centro histórico revitalizado, ese centro histórico seguro, y especialmente ese centro histórico que tenga vida propia, pero no de que llegue el inversionista que no es de la zona, y no es porque llegue, al contrario, queremos que todos lleguen, pero que también conozcan lo que somos, que conozcan y que respeten también ese proceso de que se ha trabajado. Tenemos nuestra gran mesa intersectorial, que eso también nos ha ayudado mucho. Aquí tenemos a varios de nuestros líderes hoy presentes, porque quisimos, les invitamos a que vinieran en estos espacios, porque son importantes, porque para nosotros son importantes ellos. Pero también tenemos algunas dificultades de como que somos un privado, hay acciones que no podemos hacer, especialmente porque ya le correspondería netamente al Ministerio de Cultura y a la Alcaldía Distrital en este caso, para el proceso de intervenciones, para el proceso de esas proyecciones que debemos hacer, porque son netamente para ellos. Entonces la corporación es ese articulador que trabaja de la mano con los empresarios, con los gremios, que son fundamentales para nosotros en este proceso, y que cada uno hace parte de esa voz de lo que queremos para ese plan de proyección que tenemos para el Centro Histórico de Santa Marta, y más en estos 500 años. No es llegar a cumplir 500 años, es cómo nos estamos proyectando realmente para tener una ciudad sostenible, y especialmente un centro histórico organizado, un centro histórico sostenible, cerrando esas brechas de desigualdad que tanto nos ha marcado, que suena impactante, pero necesitamos cerrar esas brechas de desigualdad con materias de empleabilidad, con mayores proyectos de inversión, pero que las mismas personas que tenemos ahí capacitándose de manera correcta sean esa mano de obra calificada
que necesitamos tener en nuestros negocios, en nuestras empresas, en esos proyectos que queremos hacer en el centro para revitalizarlo. Y yo creo que el llamado es a ese proceso de unión, de que sigamos transformando el centro histórico, que es el corazón de Santa Marta, pero que también de la esencia, y que no podemos dejar por fuera a todas estas personas que son tan importantes, y no solamente es la preservación de un patrimonio que tiene una historia maravillosa, pero que es un cemento que tenemos que también proteger, que tenemos que conservar, pero que también tenemos que apropiarnos como hijos de Santa Marta, de nuestro centro histórico, para quererlo, para conservarlo y para seguir transformando lo que es el mensaje más grande que siempre damos desde la corporación. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas. Yo creo que el gran reto que tenemos es la conformación de la red de centros históricos. Como pueden ver, son centros muy distintos, con dificultades y fortalezas muy distintas, pero creo que la unión hace la fuerza. Y creo que aplaudimos la iniciativa de la CAF de crear la red de centros históricos iberoamericanos. Muchísimas gracias. Gracias.